Una anciana no necesita una casa grande. Todo esto para alguien que solo se la pasa sentada todo el día. Esas fueron las palabras exactas de mi hija, sin vacilaciones, sin mirarme a los ojos, ni una pizca de vergüenza. Tania las dijo mientras quitaba las cortinas del comedor como si fuera una empleada haciendo limpieza de primavera. Ni siquiera me consultó. Ya no era su madre. Era solo un estorbo más que ocupaba espacio en su nuevo proyecto familiar. Me quedé sentada en la silla de mimbre que había comprado con Damián hace más de 30 años. Aquella que llevamos en el techo del auto desde Taxco hasta esta casa, cuando todavía soñábamos con plantar un limonero en el patio. La silla crujía bajo mis huesos delgados, pero no más que mi orgullo. Lo que Tania no sabía, lo que ninguno de mis hijos sabía, es que desde hacía semanas yo ya había empezado a mover mis propias piezas, con lentitud, como se mueve alguien que ha sido herida demasiadas veces y ha aprendido que la revancha verdadera no necesita gritos, solo tiempo y un plan. No fue una discusión, no hubo gritos, ni siquiera lágrimas. Fue una ejecución fría, una decisión tomada entre ellos, en alguna sala de estar que ahora ya no me pertenece. Ulises, mi hijo menor, fue quien lo confirmó por mensaje. Mamá, no te lo tomes a mal, pero es mejor que te quedes en el cuartito del fondo por ahora. Así Rebeca puede empezar a trabajar desde casa sin distracciones. Distraer. Eso es lo que soy. Un ruido de fondo, una presencia incómoda, un estorbo visual en sus fotos familiares, un obstáculo para su paz mental y sus ambiciones. Así me ven ahora, después de todo lo que hice, después de las veces que me tragué mis ganas de vivir por ellos. Ahora soy una sombra que estorba en la pared. Pero esa misma noche, mientras cenaban sin invitarme, mientras Rebeca se reía en mi cocina y Tania daba órdenes sobre qué muebles iban a mover mañana, yo ya tenía mi ropa doblada en una maleta vieja bajo la cama. Tenía la dirección escrita en un papel que guardaba en el sostén. Tenía el número de Marta. Y sobre todo, tenía dignidad. Oculta, herida, pero intacta. La cena fue silenciosa para mí. Ni una palabra. Ni siquiera un ¿quieres algo, mamá? Solo escuchaba risas, tenedores chocando, el sonido del celular, de Tania vibrando sin parar, y los pasos de Ulises subiendo la escalera con un plato en la mano. Me dejaron una sopa fría en la mesa del rincón. Ni una servilleta, ni una cucharilla limpia. Como si alimentaran a una mascota vieja que ya no tiene energía ni para protestar. Pero comí cada cucharada como si fuera una declaración de guerra. Y cuando terminé, me levanté con cuidado. Fui al baño. Me puse los aretes de perla que me regaló Damián cuando cumplimos 20 años de casados y salí por la puerta trasera sin hacer ruido. El cuartito del fondo podía esperar. Tomé un taxi. Le di la dirección de un restaurante pequeño en el centro. Uno que ya ni siquiera recordaba con claridad, pero que sabía que aún existía. Y ahí estaba ella, Marta, sentada como si no hubieran pasado 40 años. Pelo corto, lentes gruesos, un vestido azul cielo. Me saludó como si nos hubiéramos visto la semana pasada. «Te ves igual», me dijo. Mentira. Yo me veía rota, arrugada por dentro. Pero sonreí y por primera vez en meses sentí que podía respirar sin pedir permiso. Cenamos. Brindamos con un vino barato. Me contó de sus viajes, de su viudez, de cómo vendió todo y se fue a vivir a Oaxaca con una comunidad de mujeres jubiladas. Reímos, lloramos. Nos agarramos de las manos como dos adolescentes reencontradas. ¿Y tú?, preguntó. ¿Cómo están los tuyos? La miré. Bajé la mirada. Le conté la verdad, sin adornos. Le hablé de la silla de mimbre, de las cortinas arrancadas, de la sopa fría,
de la frase que me partió en dos. Ella no me interrumpió. Solo escuchó. Y cuando terminé, puso una servilleta sobre mi mano y dijo algo que no esperaba. Yo tengo una habitación libre. No es lujosa, pero tiene sol por las mañanas. Y nadie te va a decir qué tamaño de casa necesitas. No respondí. No hacía falta. El silencio era mi aceptación. Mis ojos hablaron por mí. Volví a casa esa noche sin que nadie lo notara. Ulises dormía en el sillón. Rebeca había dejado los zapatos en medio del pasillo como siempre. Tania había salido. Todo estaba en silencio. Todo menos mi pecho, que latía como si acabara de cometer un delito. Entré en mi cuarto. Saqué la maleta debajo de la cama. Me senté en el borde y escribí una carta. No para ellos, para mí, Roselva Fierro, mujer, madre, viuda, maestra, no propiedad, no carga, no silencio. La dejé sobre la almohada. Al día siguiente comenzaría mi verdadera vida, la que no depende de sus permisos ni de sus horarios. Porque lo que mis hijos no saben es que no fui yo quien perdió una casa. Fueron ellos quienes perdieron a su madre. Y eso, cuando se den cuenta, será demasiado tarde. No volví a mirar atrás. Ni siquiera cuando crucé el umbral de la casa con la maleta arrastrando por el suelo de baldosas que yo misma limpiaba cada sábado desde hace décadas. Caminé por el patio con paso firme, sin una sola lágrima. El limonero que Damián plantó seguía ahí, torcido, con las ramas secas, como si también él se hubiera rendido ante tanto silencio. Le pasé la mano con suavidad, como una despedida sin palabras. Marta me esperó en la esquina, en su coche rojo despintado. No hizo preguntas. Solo abrió la puerta del copiloto y encendió la radio. Sonaba un bolero que reconocí de inmediato. La voz de Lucha Villa me acarició los oídos como una vieja amiga. Durante el trayecto no hablamos mucho. Yo necesitaba digerir el corte, porque eso fue un corte limpio, sin anestesia, como cuando te arrancan una muela sana solo porque ya no encaja con la sonrisa perfecta que otros quieren mostrar. Mis hijos habían tomado una decisión. Yo también. Marta vivía en un barrio antiguo, de esos que todavía huelen a ropa colgada y pan dulce por las mañanas. Su casa era modesta pero llena de alma. Fotografías en blanco y negro, libros apilados, sin orden, tapetes tejidos a mano, y en la entrada una figura de San Judas que me dio la bienvenida como si ya supiera lo que había sufrido. «Aquí no hay espacio para el silencio impuesto», me dijo. «Si callas, que sea porque así lo eliges tú». Asentí. Me mostró mi habitación, una cama de madera, una ventana con vista a una bugambilia en flor, una silla antigua y paz, una paz que no había sentido en años. Me senté en la cama, cerré los ojos y respiré. Profundo. Por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo de existir. Los primeros días fueron raros. Me despertaba temprano, como siempre, pero sin saber a quién preparar café. Caminaba por la casa sin el peso de los pasos ajenos detrás. Nadie me vigilaba. Nadie me corregía. Nadie me ignoraba. Marta me presentó a sus amigas del club de lectura, mujeres como yo. Algunas divorciadas, otras viudas, muchas olvidadas. Todas con cicatrices distintas, pero una misma mirada. Esa mezcla de cansancio y esperanza que solo tiene quien ha sobrevivido a demasiadas renuncias. En una de esas reuniones, conocí a Lidia, una ex-enfermera que hablaba poco pero miraba mucho. Ella fue quien me preguntó, sin rodeos: «¿Y tú qué vas a hacer ahora?». Me tomó por sorpresa. Nadie me lo había preguntado en años. Siempre era: «¿Puedes cuidar al niño? ¿Ya hiciste el pago de la luz? ¿Dónde está mi camisa?». Pero nadie se había interesado por mis planes. «No lo sé», respondí.
Creo que primero necesito recordar quién era antes de convertirme en la madre de todos. Todas asintieron, con esa tristeza cómplice que une a las mujeres que han sido reducidas a funciones. Marta puso su mano sobre la mía y dijo: «Entonces, empecemos por ahí». Los días siguientes fueron una mezcla de descubrimientos pequeños. Volví a leer en voz alta, a escribir cartas que no pensaba enviar, a caminar sin rumbo por calles que no conocía. Empecé a recuperar la voz, no la voz para hablar, sino la que suena adentro, la que te dice qué quieres, qué no, qué ya no más. Una tarde, mientras regábamos las plantas, Marta me contó que había trabajado con una abogada especializada en casos de abuso patrimonial contra adultos mayores. Me explicó cosas que yo jamás había considerado. Cómo proteger mis bienes, cómo asegurar mi pensión, cómo dejar todo en regla para que nadie pudiera volver a tomar decisiones por mí sin mi consentimiento. Le escuché con atención y una semilla se plantó en mí. No de venganza, sino de prevención, de dignidad. Porque ya no se trataba de castigar a mis hijos, se trataba de protegerme a mí. ¿Crees que podría hacer una cita con esa abogada?, le pregunté días después. Marta sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Ya la hice. Te ve el lunes a las 10. Sentí un nudo en la garganta. No por miedo, sino por esa mezcla de alivio y rabia que te embarga cuando alguien, por fin, te cuida sin esperar nada a cambio. Esa noche soñé con Damián. Estábamos sentados en el porche, él con una taza de café, yo con las piernas cubiertas por una manta. Me tomaba la mano y me decía: «Te demoraste, Roselva, pero llegaste». Desperté llorando, no de tristeza, de gratitud. El lunes fui a la cita. La abogada, Celia Meza, era una mujer joven pero con mirada firme. Me habló con claridad, sin condescendencia. Revisamos papeles, firmas, títulos de propiedad. Descubrimos cosas que me helaron la sangre. Este documento fue modificado. Dijo mostrándome una copia de la escritura de la casa. ¿Modificado? ¿Cómo? La firma aquí no es suya. Y esta cláusula fue añadida después. No entendía nada, pero Celia sí. Me explicó con detalle, me mostró comparaciones, me habló de fechas que no coincidían, de accesos indebidos, de movimientos sospechosos. ¿Quién tenía acceso a estos documentos?, preguntó. Sentí un peso en el pecho. Mi hija y la esposa de mi hijo. Ellas eran quienes organizaban todo lo del papeleo. Celia asintió con seriedad. Anotó cosas, me pidió copias, me habló de pasos legales, de estrategias. Salí de ahí temblando, no de miedo, de furia contenida. Me senté en una banca del parque, más cercano. Respiré. Miré a los niños correr. Recordé a Tania de niña, con su moño rojo, pidiéndome que la llevara en brazos, porque se había caído. Recordé a Ulises llorando cuando le quité el chupón por primera vez. Mis hijos, mis bebés, mis traidores. Pero no iba a llorar. No ahora. No después de haber recuperado tanto terreno. Volví a casa. Marta me abrazó sin decir nada. Yo ya no era la misma mujer que llegó con una maleta y el alma hecha trizas. Ahora tenía preguntas, tenía pruebas, tenía voz. Esa noche escribí otra carta. Esta vez sí tenía destinatarios. Tania, Ulises. No sé en qué momento dejaron de verme como su madre y empezaron a verme como un estorbo que molesta. Pero lo que sí sé es que la mujer que crió a 2 hijos sola, que limpió esta casa con las manos sangrando, que dejó de comer para que ustedes cenaran, no se va a dejar pisotear más. No soy su carga, no soy su vergüenza. Y si pensaban que iba a quedarme callada, se equivocaron. Muy feo. La guardé.
Aún no era momento de enviarla, pero pronto lo sería, porque esto apenas comenzaba. Y yo, Roselva Fierro, por fin estaba despierta. Al tercer día de haber visitado a la abogada Celia Meza, recibí el primer mensaje de Tania. Corto, frío, casi administrativo. Mamá, necesitamos hablar. ¿Podrías venir a la casa esta semana? No hubo un ¿cómo estás? Ni un te extrañamos. Solo necesitamos. Como si yo fuera una ficha más en el tablero que habían armado. Le mostré el mensaje a Marta sin decir palabra. Ella lo leyó y solo murmuró. Te están sintiendo lejos, y eso les asusta. No respondí de inmediato. Me limité a guardar el celular en el cajón y seguí regando la bugambilia que ya empezaba a trepar por la ventana. La vida, pensé, siempre encuentra cómo colarse por las rendijas que uno deja abiertas. Esa noche soñé con la cocina de mi casa. No como estaba ahora, sino como era cuando Damián aún vivía. Olor a café de olla, pan tostado, la radio encendida con noticias que él discutía en voz alta mientras pelaba naranjas para Tania y Ulises. Esa cocina fue el corazón de mi mundo por más de 30 años, hasta que se fue apagando como una vela que nadie quiso volver a encender. Cuando desperté, el recuerdo me apretaba el pecho. No por nostalgia, sino por rabia. Porque mientras yo cocinaba para todos, lavaba los uniformes, cuidaba a los nietos y pagaba cuentas, ellos, mis hijos, aprendieron a verme como una sombra útil, silenciosa, prescindible. Decidí ir a verlos, no porque necesitara su aprobación, sino porque sentía que algo se estaba cocinando detrás de ese mensaje. Y yo quería verles las caras, escuchar sus tonos, leer los gestos. Había aprendido a fuerza de silencios que lo más importante no es lo que se dice, sino lo que se oculta. Llegué sola, sin avisar la hora exacta. Toqué el timbre y esperé. Ulises abrió la puerta. Me miró como si no supiera bien si debía abrazarme o regañarme. ¿Viniste sola?, preguntó. ¿Esperabas que trajera escolta?, respondí con una media sonrisa. Me dejó pasar. La casa se sentía distinta, igual de limpia, pero sin alma. Tania estaba en la cocina, revisando papeles. Cuando me vio, alzó la mirada sin levantarse. «Mamá, qué bueno que viniste». No contesté. Me senté en la sala. La misma sala donde alguna vez jugamos lotería en Navidad, donde velamos a Damián, donde Tania aprendió a leer con mi dedo guiando cada palabra. Ahora era solo un espacio más, decorado para impresionar, frío. «Queremos hablarte de la casa», empezó Ulises, sentándose al lado de su hermana. «¿La casa?», repetí fingiendo sorpresa. «Sí. Creemos que deberías considerar venderla. Es demasiado grande para ti. Y ya estás jubilada. Con ese dinero podrías vivir más cómoda, quizá en un lugar más adecuado». «¿Adecuado?», pregunté. «Un lugar donde tengas todo cerca», agregó Tania. «Atención médica, tiendas, gente de tu edad». «¿Una residencia de ancianos?», disparé. El silencio fue la única respuesta, y en ese momento supe que ya lo habían decidido todo, que solo me habían llamado para que yo firmara lo que fuera necesario. Me incorporé lentamente, caminé hasta el centro de la sala. Los miré a los dos, adultos, con trajes caros, con palabras bien ensayadas, con miedo en la mirada. «¿Saben lo que más me duele?», les dije. «Que ni siquiera se han tomado el tiempo de preguntarme cómo estoy, qué quiero, qué necesito. Solo vienen con su plan debajo del brazo, como si yo fuera una propiedad más que administrar». «Mamá, no lo veas así», dijo Ulises. «Es por tu bien». «No»,
Es por su comodidad, corrigí. Porque tenerme cerca ya no les conviene. Porque les resulta más fácil quitarme del camino que sentarse a escucharme. Tania se levantó, con ese aire de superioridad que tanto había perfeccionado en los últimos años. No estás bien, mamá. Lo hemos hablado. Estás confundida. Desde que papá murió, ustedes se encargaron de llenarme la cabeza de obligaciones. Interrumpí. Me convertí en niñera, cocinera, cuidadora, secretaria. Y todo eso, sin paga, sin agradecimiento, sin descanso. Vi cómo se les fruncía el ceño. La incomodidad se les colaba por los ojos. No esperaban que hablara así. No esperaban que tuviera esa claridad. Que me plantara con la espalda recta y los recuerdos bien afilados. La casa no se vende, dije con voz firme. Y si están tan interesados en deshacerse de mí, les aviso que ya lo lograron. Pero será en sus conciencias donde el eco de esta traición resuene el resto de sus vidas. Salí sin decir más. Cerré la puerta con calma. Sentí la dignidad pesada sobre mis hombros, pero también cálida, como una manta que alguien te acomoda con ternura. Al llegar a casa de Marta, me recibió con un té de manzanilla y un gesto que no necesitaba palabras. Me senté en el sofá y le conté todo, sin omitir nada. «Tú no estás sola, Roselva», me dijo con suavidad, «y ellos no saben con quién se han metido». Esa noche tomé una decisión. Protegería mi casa. No porque me aferrara a las paredes, sino porque era el único lugar donde mis recuerdos aún podían respirar. Volví a ver a la abogada. Llevé documentos, escrituras, firmas antiguas. Ella ya había avanzado en la investigación. Me mostró más pruebas. Todo indica que hubo una falsificación en el acta notarial. Alguien insertó una cláusula de usufructo que no estaba en el original. ¿Eso significa que querían apropiarse de la casa incluso en vida mía? Exactamente. La rabia me subió por la garganta, pero no estallé. Aprendí a tragar fuego sin quemar a nadie, y ahora lo usaría para iluminar mi camino, no para destruir. Empezamos el proceso legal. Testimonios, peritajes, validaciones. Era lento, sí, pero cada paso me fortalecía. Cada documento recuperado era un ladrillo más en la muralla que construía a mi alrededor. Marta me acompañó a todo, y también Lidia. Ellas se convirtieron en mis cómplices silenciosas, mis hermanas elegidas, las únicas que no me pidieron nada a cambio de su amor. Una tarde, mientras tomábamos café en el mercado, Lidia me preguntó, «¿Qué harás cuando todo esto termine?» Miré al horizonte, pensé en la casa, en los árboles del patio, en el cuarto donde Damián y yo soñamos tantas veces con un futuro tranquilo. «Voy a vivir», dije al fin, «como nunca me dejaron antes». Ella sonrió. Marta me apretó la mano. Esa noche volví a escribir. No una carta. Esta vez fue un testamento. Lo firmé, con mi nombre completo, con la fecha bien clara. Y en él dejé establecido que la casa no se vendería jamás sin mi consentimiento, que mis bienes serían administrados por una fundación de ayuda a mujeres mayores abandonadas, y que mi nieta Camila, la única que alguna vez me defendió, sin miedo, heredaría mis libros, mis fotografías y mis recetas. Porque las cosas más valiosas no se miden en metros cuadrados, sino en memorias que nadie podrá robarme. Y mientras firmaba, sentí que por fin recuperaba algo que ni siquiera sabía que había perdido, mi voz. Y esta vez, no pensaba volver a callarla. No recuerdo exactamente qué día fue, pero sé que era martes. La lluvia caía fina, constante, de esas que mojan sin que uno lo note hasta que ya está empapado. Yo estaba sentada en la sala, hojeando un álbum viejo que rescaté del armario. Las fotos ya estaban algo descoloridas, pero las miradas, esas, seguían intactas. Camila,
con los cachetes llenos de chocolate en su primer cumpleaños. Tania abrazando a Damián el día que entró a la secundaria. Ulises, con su primer traje, parado al lado del árbol de Navidad. Y yo, siempre detrás, siempre con la cámara, siempre organizando todo. Un mensaje interrumpió el silencio. Esta vez no era un texto, sino una llamada. Dudé, pero contesté. Era Tania. Su voz sonaba distinta, nerviosa, tensa. «Mamá, necesitamos que vengas a la casa, Ulises y yo. Es importante». No pregunté de qué se trataba. Algo en su tono me dijo que lo que fuera ya estaba decidido. Caminé hasta el armario, me puse el abrigo y salí sin decirle nada a Marta. No quería preocuparla. Cuando llegué, la puerta ya estaba entreabierta. Entré sin tocar. La casa olía a desinfectante y a algo más. Algo rancio, como si hubieran limpiado rápido para esconder la suciedad. Tania estaba de pie en la sala. Ulises sentado con los brazos cruzados. Y, en la mesa, un sobre grande, amarillo, como los que usan los notarios. Supe de inmediato que algo estaba por romperse. «¿Qué es esto?», pregunté sin saludar. «Queremos hablar de la situación», empezó Ulises, evitando mirarme a los ojos. «¿Qué situación?», dije, aunque ya lo intuía todo. Tania se adelantó, tomó el sobre y lo puso frente a mí. Un abogado revisó los documentos de la casa. Encontró irregularidades. Dice que tu testamento es inválido. ¿Mi testamento?, reí por lo bajo. No sabía ni que existía hasta ahora. ¿Cómo lo tienen?, se miraron. No respondieron. «Es mejor que firmes este documento», agregó Tania, empujando una hoja hacia mí. «Cede los derechos. Nosotros nos encargaremos de todo. Tú solo tienes que preocuparte por descansar». «¿Descansar?», pregunté conteniendo la furia. «¿O desaparecer?». «Mamá», intervino Ulises impaciente. «No hagas esto más difícil. No estás bien, lo sabes. Te estás exponiendo. Y nos estás poniendo en una situación muy complicada». ¿Complicada? ¿Por qué? Porque decidí no obedecerlos como una sirvienta vieja. Tania me miró con una dureza que nunca había visto en sus ojos, y entonces lo dijo, con esa voz aguda que siempre usó cuando se sentía con poder. «Idosa no necesita una casa grande, mamá. Todo eso para alguien que solo se sienta todo el día sin hacer nada. Es ridículo. Es egoísta. Egoísta». Esa palabra me cortó por dentro, porque venía de ella, de quien yo defendí tantas veces cuando su padre creía que estaba fracasando como madre, de quien recogí pedazos cada vez que la vida la lastimaba, de quien alimenté no solo con comida, sino con sueños, esperanzas, paciencia. Me enderecé y por primera vez los vi como realmente eran. No mis hijos, sino adultos rotos, temerosos, avariciosos. «Nunca he sido egoísta», dije despacio. «Lo que he sido es tonta, por creer que el amor de madre garantizaba respeto, por pensar que criar hijos buenos era lo mismo que criar hijos agradecidos. Me equivoqué». Tania cruzó los brazos. «Esto no es un drama, mamá. Es una decisión racional». «No, es un despojo. Es una traición. Y no me voy a quedar callada». Ulises se levantó. «Si no quieres firmar, está bien, pero después no digas que no intentamos ayudarte. Nosotros vamos a seguir adelante, con o sin tu aprobación». Me reí, no por alegría, sino por esa ironía amarga que aparece cuando uno se da cuenta de que perdió años justificando lo injustificable. «Adelante», dije, «hagan lo que tengan que hacer. Pero recuerden algo, yo no soy una carga. Soy una mujer, una madre y una sobreviviente. Y no estoy sola». Me di la vuelta
Empecé a caminar hacia la puerta. «¡Mamá!», me llamó Tania, casi escupiendo las palabras. «Si sales por esa puerta, no vuelvas». Me detuve, no por miedo, no, sino porque por primera vez entendí que ya no quedaba nada que salvar. «No vuelvas», repitió, «porque esta vez no te vamos a recibir». Giré el rostro, la miré directo a los ojos. «No se preocupen, ustedes ya me perdieron hace tiempo». Salí, aferrada a mí misma, a mis pasos, a mi historia. Esa noche dormí poco. El cuerpo me dolía, pero no por cansancio, sino por la tensión acumulada. Me preparé un té y me senté frente a la ventana. La lluvia había parado, pero el cielo seguía gris. Al amanecer toqué el timbre de la casa de Marta. Cuando abrió, no dijo nada, solo me abrazó. «¿Te lastimaron?», preguntó. «No físicamente», dije. «Pero sí. Fue como si me clavaran cuchillos con cada palabra». Lloré. Como hacía años no lloraba. Lloré por lo que fue, por lo que di, por lo que no volvería, y cuando ya no quedaban más lágrimas me levanté. «Voy a protegerme», le dije. «Esta vez voy a elegirme». Los días siguientes fueron un torbellino. Celia, la abogada, avanzaba con la denuncia. Teníamos pruebas de la falsificación, también del intento de coacción, incluso grabaciones. Marta había instalado una aplicación en mi celular sin decirme. Y al revisar, allí estaban las frases de Tania, las amenazas veladas de Ulises, todo. «Esto puede ir a juicio», me dijo Celia. «Pero tú decides hasta dónde llegar». Miré los documentos, las fechas, las firmas, los sellos, y sentí que todo el sistema que me había rodeado tantos años ahora se tambaleaba. «No quiero venganza», respondí. «Solo quiero que no me toquen más. Entonces vamos a protegerte». Marta organizó una reunión con una antigua compañera de trabajo suya, una contadora jubilada que ahora asesoraba a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Le conté todo. Y ella, sin juicio, sin asombro, me dijo: «No eres la única, pero sí eres de las pocas que se atreven a decir basta». Y esa frase me dio fuerzas. Comencé a limpiar mi vida, literal y emocionalmente. Saqué ropa vieja, fotos que ya no me dolían, regalos que ya no hablaban de amor, sino de lástima. Empecé a caminar todas las mañanas, a veces con Marta, a veces sola. El cuerpo, poco a poco, dejaba de sentirse ajeno. Camila me escribió un día, un mensaje corto. «Abuela, ¿puedo verte?». Nos vimos en una cafetería discreta, lejos del barrio. Tenía los ojos tristes y cargaba un cuaderno. «Mamá está muy enojada», me dijo, «pero yo no quiero perderte». Le tomé la mano. «No tienes que elegir, Camila, solo sé tú». Me mostró algo, un ensayo que había escrito para la universidad. El título me dejó sin aliento. La mujer invisible. Cómo el sistema familiar silencia a las madres mayores. Lloré. Por ella. Por mí. Por tantas. «Gracias», susurré. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz. Con el corazón herido, sí, pero latiendo por mí. Me desperté antes del amanecer, como si el cuerpo ya supiera que algo dentro de mí había cambiado. No era paz, todavía no. Era más bien una claridad amarga, una lucidez dolorosa, como cuando una se despierta en medio de una pesadilla y se da cuenta de que lo que soñaba era verdad. El silencio de la casa de Marta era distinto al de la mía. No era ese silencio cargado de tensión, de cuchicheos detrás de puertas, de pasos que no quieren ser escuchados. Era un silencio limpio, sincero, de esos que no pesan en los hombros. Marta me había preparado café la noche anterior y lo dejó en un termo con una nota escrita a mano.
Hoy comienza tu regreso. Esa frase me acompañó mientras lo servía, mientras lo olía, mientras el primer sorbo me raspaba la garganta como una advertencia. Me senté frente a la ventana, cuaderno en mano. No había escrito en años, pero necesitaba poner orden a las ideas, trazar un mapa que me guiara entre el desorden emocional y la estrategia legal. Abrí una hoja en blanco y escribí en la parte superior: lo que me pertenece. Hice una lista, no solo de objetos, sino de espacios, memorias, decisiones. La cocina donde cociné durante más de 30 años. El jardín que sembré con mis propias manos. Las paredes que pinté yo misma después de la muerte de Ramón, cuando nadie más se ofreció. La casa no era de ladrillos, era de renuncias. Y también de amor. Celia llegó más tarde con una carpeta bajo el brazo. Marta le abrió y me guiñó el ojo antes de desaparecer en el fondo del pasillo, dándonos privacidad. «Hice lo que me pediste», dijo Celia. «Revisé todo». Extendió varios papeles sobre la mesa. «La escritura de la casa está a tu nombre. No hay poder notarial registrado que autorice a tus hijos a actuar en tu representación. El documento que intentaron hacerte firmar no tiene validez legal, pero sí puede servir como prueba de coacción si decides presentar cargos». La miré en silencio. «¿Y si solo quiero protegerme?» «Entonces hay caminos», respondió sin vacilar. «Podemos registrar una restricción de acceso, bloquear cualquier intento de venta o traspaso, modificar tu testamento y asegurar que todo quede como tú decidas. Y, si quieres, podemos dejar evidencia escrita de lo que ha ocurrido». Me costaba creer que fuera tan sencillo. Después de meses, años, sintiéndome invisible, de pronto todo estaba ahí. La opción de decir no y que ese no tuviera peso. «Quiero hacerlo», dije firme. «Todo. Pero en silencio, sin confrontaciones, sin escándalos. No quiero pelear. Quiero cerrar». Celia asintió. «Abogada, sí, pero también mujer. Y sobre todo, hija de una madre que había vivido algo parecido. Pasamos la mañana firmando documentos, actualizando registros, haciendo llamadas». Yo respondía en voz baja, con manos que temblaban, pero con una convicción nueva. Cada firma era como coser una herida con hilo invisible. Por la tarde llamé a Camila. «¿Puedes pasar por casa de Marta? No tardes mucho. Hay algo que quiero mostrarte». Llegó con su cuaderno bajo el brazo, como siempre. Sus ojos, aunque jóvenes, ya conocían la decepción. Se sentó frente a mí y me ofreció su mano. La tomé. «¿Estás bien, abuela?» «Estoy mejorando. ¿Tú?» «Siento que estoy en medio de algo que no sé cómo resolver». «No tienes que resolver nada, solo vivir con verdad». Le di una copia del documento que firmé esa mañana. Un sobre cerrado con mi letra. «Solo abrir si algo me pasa». «Esto es para ti, no para ahora, para el futuro». Camila se lo guardó sin decir palabra, pero sus ojos brillaban. «¿Puedo preguntarte algo?» Asentí. «¿Por qué no los enfrentas? ¿Por qué no gritas todo lo que te hicieron?» Me quedé en silencio un momento. Miré el cielo. La luz del atardecer teñía todo de un naranja melancólico. Porque hay gritos que solo se oyen cuando una calla. Ellos esperan mi rabia. Yo les voy a dar mi ausencia. Camila bajó la mirada, tocada por la respuesta. «Estás cambiando, abuela. Estoy volviendo a mí». Esa noche, dormí por primera vez sin soñar con la voz de Tania diciendo: «Estás exagerando», o la cara de Ulises dándome la espalda. Soñé con mi jardín, con Ramón regando las plantas, con mi yo más joven riendo en la cocina. Al día siguiente, hicimos una videollamada con Tomás. Hacía semanas que no hablaba con él. Su voz era
profunda, un poco más grave de lo que recordaba. Estaba en la universidad, preparando exámenes. «Hola, abuela». Marta me dijo que querías hablar conmigo. «Sí, hijo. Quería saber cómo estás». «Estoy bien. Mamá está rara, muy nerviosa últimamente». «¿Te ha dicho algo sobre mí?» «No, solo que estás confundida y que Marta te está llenando la cabeza de ideas raras». Me dolió, pero no discutí. «Solo quiero que sepas que te amo y que pase lo que pase, aquí siempre tendrás un lugar». «Gracias, abuela. Eso significa mucho. Y recuerda algo, los adultos también se equivocan. A veces, más que los jóvenes». Tomás sonrió, y por un instante vi en él al niño que me abrazaba fuerte cuando se caía. Colgué con el corazón pesado. Sabía que Tania y Ulises estaban empezando a perder el control. Y cuando la gente así empieza a perderlo, se vuelve impredecible. Así fue. 2 días después, me llegó una carta a casa de Marta. Sin remitente, sin firma, pero con letra que reconocería aunque la viera en la oscuridad. «Tú te lo buscaste. Lo estás arruinando todo. No te hagas la víctima. Si nos quitas lo que es nuestro, no esperes que sigamos tratándote como madre». Marta la leyó también. La quemamos juntas en el patio trasero. «Eso no te define», dijo mientras las cenizas volaban. «Lo que te define es esto, no ceder». Las llamadas comenzaron poco después. Primero 1, luego 3, luego 10. Tania dejaba mensajes llorando, rogando que habláramos. Ulises mandaba audios llenos de indignación disfrazada de preocupación. «Solo queremos ayudarte, mamá. Esto no es lo que papá hubiera querido. Nos estás arrinconando». No respondí a ninguno. Celia me advirtió. Era parte del proceso. El derrumbe de su narrativa. El pánico al perder lo que pensaban que les pertenecía. Y yo por dentro empezaba a sentir algo nuevo. No era felicidad. Era poder. Poder sin violencia. Poder sin necesidad de destruir. El tipo de poder que una siente cuando se sienta a desayunar tranquila, sabiendo que está a salvo. Había una mujer nueva en mí. O quizá no nueva, sino antigua. Una Roselva que siempre estuvo allí, esperando que el mundo dejara de gritar para poder hablar con su propia voz. Un día Camila me llevó a conocer un pequeño centro cultural en las afueras. Había talleres para adultos mayores. Pintura, música, escritura. «Podrías venir», me dijo. «Solo para mirar». Entramos. El lugar olía a madera vieja y a café fresco. Un hombre me saludó con una sonrisa sincera. Se llamaba Ramón. Como mi esposo. Pero tenía los ojos de alguien que había sanado heridas parecidas a las mías. «Tenemos un grupo de mujeres que están escribiendo sus memorias», me contó. Algunas vivieron cosas muy fuertes. Otras solo quieren hablar. Pero todas coinciden en algo. Nadie las escuchó antes. Lo miré y sentí algo que no había sentido en años. Curiosidad. «Quizás venga un día de estos. Cuando quieras», dijo. Aquí nadie interrumpe la voz de nadie. Esa noche, al volver, Tania estaba esperándome en la puerta de Marta. No tocó el timbre. Estaba parada en la acera, con los ojos hinchados y una carpeta en la mano. «Necesito hablar contigo», dijo casi susurrando. Marta salió, pero yo levanté la mano. «Déjanos solas». Ella asintió y entró. Nos quedamos frente a frente, madre e hija, 2 mujeres cargadas de historia, de silencios, de heridas. «No vine a pelear», dijo Tania. «Entonces habla. Solo quería entender por qué estás haciendo esto. ¿Qué te hicimos tan grave para que nos odies así?» Reí. Una risa seca, triste. «¿Odio? No, hija. Si sintiera odio ya estarías destruida. Lo que siento es algo peor para ti.
Indiferencia. No digas eso. Lo digo porque es verdad. Me desgasté años tratando de que me miraras como algo más que una herramienta. Y cuando por fin decidí no servir más, reaccionaste como quien pierde un sirviente, no una madre. Tania bajó la cabeza. La carpeta que traía cayó al suelo. No la recogí. «No quiero que termines sola, mamá», dijo. «No voy a estar sola. Estoy conmigo». Por fin, la dejé ahí, de pie, en medio de la calle, bajo la misma lluvia fina del día en que todo se rompió. Y al entrar a casa de Marta, cerré la puerta sin culpa y sentí, por primera vez, que mi historia apenas estaba comenzando. La noche había caído hace horas, pero en la casa de Marta la luz permanecía encendida. Me senté en la sala, con una taza de té tibio entre las manos, intentando que el calor calmara un poco el fuego que sentía por dentro. Esa sensación no era nueva, pero ahora era diferente. Ya no era angustia ni miedo. Era una mezcla extraña de determinación y silencio implacable. Sabía que algo se venía, y no era solo la tormenta afuera. Las llamadas comenzaron a llegar con una frecuencia que solo podía ser desesperación disfrazada. Primero, un mensaje de texto de Tania, corto, casi suplicante. «Mamá, por favor, hablemos. Esto se está yendo de las manos». No respondí. Después, un audio de Ulises, con la voz quebrada por la rabia contenida y la falsa preocupación. «No entiendes que estás perdiendo todo, que estás aislándonos. ¿Qué te hicimos para merecer esto? Pensé que te importábamos». «Tampoco», respondí. Cuando la tercera llamada vino de Camila, me sentí tentada a contestar, pero sabía que no debía. Camila, con sus preguntas cuidadosas, intentando entender el laberinto que yo misma estaba reconstruyendo con cada silencio, cada no dicho. «Abuela, por favor, no te alejes de nosotros. Somos tu familia. Lo somos». Familia. Una palabra que a veces parecía un eco lejano, vacía y pesada. Pero esa noche, algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. No respondí a ninguno. Cerré el teléfono, apagué la luz y me senté en la penumbra, dejando que la tormenta azotara las ventanas, acompañando el tumulto que sentía en el alma. Sabía que si respondía, entraría en su juego. Y yo no iba a jugar a su juego. No más, Lar. Día siguiente, Marta me esperaba con café y una expresión que mezclaba preocupación y esperanza. La abracé fuerte, agradecida de no estar sola en esto. Nos sentamos juntas y ella sacó de su bolso un sobre que me entregó en silencio. Era un paquete con papeles legales, contratos, documentos que Celia había preparado para blindar mi seguridad. Todo listo para poner límites firmes, para que mis hijos no pudieran tomar ni un centímetro más de lo que era mío. Mientras hojeaba los documentos, me sentí dueña de mi historia por primera vez en mucho tiempo. Ese poder silencioso que crece en el interior cuando una se niega a ser víctima, se había convertido en mi nueva piel. Pero no todo iba a ser tan simple. Más tarde, mientras tomaba un respiro en el jardín, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Ulises. Su voz al otro lado era un torbellino de acusaciones, de amenazas veladas, de chantajes emocionales disfrazados de preocupación paternal. «Si sigues con esto, mamá, vas a perder todo. No solo la casa, sino a nosotros. No sabes lo que estás haciendo». Me quedé en silencio unos segundos antes de responder con la calma que había cultivado en las últimas semanas. «No estoy perdiendo nada, hijo. Solo estoy recuperando lo que es mío». Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. «¿No? ¿Te das cuenta de que eres tú la que nos está perdiendo?». Colgué sin responder. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque la familia que soñé no existía. Alivio porque estaba dejando de cargar con un peso que no me pertenecía.
Esa misma tarde Camila vino a visitarme. Traía consigo una caja llena de fotos antiguas, recuerdos que ella había guardado durante años. Nos sentamos juntas, repasando cada imagen, reviviendo momentos que parecían lejanos pero que aún quemaban con intensidad. «Abuela, ¿crees que podré vivir en esta casa cuando tú ya no estés?». La miré con ternura, y por primera vez sentí que mi lucha tenía sentido más allá de mí misma. «Esa casa será tu refugio, Camila, pero también tu responsabilidad». Ella asintió, con ojos llenos de una madurez que parecía demasiado grande para su edad. Esa noche, mientras escribía en mi diario, las palabras fluyeron con una fuerza que no sentía desde hacía mucho. No soy la madre que ellos querían. No soy la abuela perfecta. Soy una mujer que lucha por su dignidad, que se niega a desaparecer en sus mentiras y sus demandas. Esta es mi casa, mi vida, mi verdad. A la mañana siguiente decidí tomar un paso más. Llamé a Celia para solicitar una reunión con el notario y comenzar el trámite formal para restringir el acceso de mis hijos a la propiedad, así como actualizar mi testamento. Quería que todo estuviera claro, sin grietas, sin huecos por donde la traición pudiera colarse. Celia me aseguró que cada documento estaría blindado, que esta vez la historia sería diferente, y yo quería creerle. Pero la calma antes de la tormenta nunca dura. Pasaron unos días y la tensión en las llamadas aumentó. Amenazas más explícitas, acusaciones directas, intentos desesperados por quebrar mi nueva fortaleza. Una tarde, mientras Marta y yo estábamos en el centro cultural, el teléfono sonó con un número desconocido. Contesté sin pensar. Una voz fría que no reconocí al principio pronunció mi nombre con desdén. «Roselva Fierro, este es un aviso. Dejen de mover sus piezas o las consecuencias serán peores de lo que imaginan». Colgué temblando. Marta me abrazó sin decir palabra. Esa amenaza, aunque velada, me mostró que mi decisión había tocado un nervio que no esperaba, que mis hijos, en su desesperación, estaban dispuestos a todo para recuperar lo que perdían. Esa noche, sin embargo, dormí con la convicción intacta. No iba a ceder. Era el momento de ser fuerte, no por ellos, sino por mí misma. Porque esta mujer que una vez lloró sola en la oscuridad, ahora caminaba con pasos firmes hacia su libertad. Y nada ni nadie la detendría. La mañana se colaba lentamente por las cortinas gastadas, derramando un rayo pálido que acariciaba la mesa donde reposaban unas tazas de café, a medio terminar. Abrí los ojos con una mezcla de cansancio y una extraña sensación de alivio, como si aquella noche hubiera sido un umbral, un momento silencioso que dividía mi vida en un antes y un después. Por primera vez en semanas no sentí el peso insoportable de la soledad, ni la opresión de los reproches constantes que me acechaban en cada rincón de esta casa, que una vez fue mi refugio, pero que ahora había sido testigo de la batalla más cruel contra mi dignidad. Me levanté con cuidado, sintiendo el crujir tenue de la madera bajo mis pies. Caminé hacia la ventana, observando el jardín que había descuidado durante meses. Las hojas secas se amontonaban en esquinas olvidadas y un aire fresco revoloteaba entre las ramas desnudas, anunciando el cambio de estación. Aquella escena, que antes me provocaba tristeza, ahora parecía una metáfora de mi propia existencia. Marchita, sí, pero con la promesa de un renacer inevitable. El día comenzaba, y con él la necesidad de reconstruir no solo mi entorno, sino también mi espíritu. Marta, mi amiga de siempre, me esperaba en la puerta con una sonrisa cálida que llevaba meses sin ver. La abracé con la fuerza de quien encuentra un ancla en medio de la tormenta. Juntas caminamos hacia el parque, ese pequeño oasis en medio de la ciudad que, con sus caminos serpenteantes y bancos gastados, había sido testigo de tantas conversaciones, compartidas, risas y silencios cómplices.
Mientras avanzábamos sentía cómo la tensión acumulada se disipaba lentamente. Respiraba profundo el aire fresco, dejando que el olor a tierra mojada y hojas húmedas impregnara mis pulmones. Marta hablaba con entusiasmo de un taller de pintura que había comenzado recientemente. Un espacio donde las mujeres de nuestra edad exploraban nuevas formas de expresión y compañía. Su voz era un faro de esperanza que iluminaba mi camino. Quizás era momento de volver a descubrir partes olvidadas de mí misma, de dejar que la vida volviera a fluir más allá de las paredes frías de esta casa. Al regresar, el eco de las voces familiares todavía resonaba en mi mente. Recordaba los años en que esta casa estaba llena de risas, los cumpleaños de mis nietos, las cenas donde compartíamos historias y sueños. Pero esos momentos parecían ahora parte de un pasado lejano, empañados por las palabras hirientes de Ulises y Tania, sus miradas calculadoras y sus demandas implacables. Cada intento de acercamiento venía cargado de reproches, disfrazados de preocupación, de insinuaciones crueles sobre mi capacidad y mi valor. Sin embargo, ya no respondía con miedo ni sumisión. Había aprendido a poner límites, a proteger mi espacio interior con una firmeza que sorprendía incluso a quienes me habían subestimado. La presencia de Camila, mi nieta menor, se convirtió en un bálsamo inesperado. Su inocencia y calidez eran un refugio seguro en medio del caos. Pasábamos horas juntas, compartiendo lecturas, risas tímidas y confidencias que me devolvían la alegría de sentirme valorada y querida. Ella me enseñaba a usar la tecnología, a navegar por un mundo que a veces parecía ajeno, pero que ahora comenzaba a abrirme nuevas puertas. Su apoyo silencioso era un recordatorio constante de que el amor verdadero puede florecer incluso en terrenos áridos. Mientras tanto, Celia, mi abogada, avanzaba con pasos firmes en el proceso legal para proteger mis derechos. Cada documento que revisábamos, cada firma que colocaba, representaba una victoria silenciosa contra quienes quisieron arrebatarme todo. La batalla no era solo por una casa, sino por mi dignidad, por el reconocimiento de que, a pesar de la edad, merecía respeto y autonomía. En contraste, los intentos desesperados de mis hijos por controlar la situación se intensificaban. Ulises llegó incluso a amenazar a Marta, intentando quebrantar nuestra alianza, pero su arrogancia y prepotencia no hicieron más que fortalecer nuestra resolución. Sus llamadas llenas de chantajes emocionales y reproches se volvían cada vez más vacías, un reflejo de su decadencia moral y la ruptura irreversible que habíamos sufrido. Cada día, mientras reconstruía mi rutina, me reencontraba con pequeñas alegrías que antes daba por sentadas. El aroma del café por la mañana, el tacto del pincel sobre el lienzo, las conversaciones pausadas con amigas, la sensación de que aún podía decidir por mí misma. Poco a poco, ese refugio interior se expandía, envolviéndome en una paz que parecía imposible meses atrás. Una noche, sentada en el jardín bajo la luz tenue de la luna, comprendí que ya no era la mujer vulnerable que había sido expulsada de su propio hogar. Era una sobreviviente, una mujer que había renacido de sus propias cenizas, que había aprendido a usar el silencio y la paciencia como armas de justicia. La casa, con sus sombras y recuerdos, ya no era una prisión, sino el escenario de mi resurgimiento. Con la firme convicción de que el futuro era mío, respiré profundo y sonreí por primera vez en mucho tiempo. La batalla estaba lejos de terminar, pero esa noche, en esa casa que habían querido arrebatarme, encontré mi libertad. El día en que decidí enfrentar a Ulises y Tania con toda la verdad, no fue un acto impulsivo ni un arranque de rabia momentánea, sino el resultado de semanas de silencios, cargados de heridas, preparativos meticulosos y una acumulación de dignidad que ya no podía seguir ocultándose. Recuerdo que aquella mañana desperté con un peso distinto en el pecho, una mezcla extraña de temor y determinación que me impulsaba a cerrar un capítulo que había durado demasiados años.
Me senté en la sala, rodeada por las paredes que alguna vez llamé hogar, con una mesa cubierta de papeles, documentos y fotografías que contenían no solo la historia de mi lucha, sino la verdad que por fin iba a revelar. Durante años había soportado las miradas de desprecio, los insultos disfrazados de preocupación y las manipulaciones emocionales de quienes debían haber sido mi apoyo incondicional. Ulises, con su voz autoritaria, y Tania, con esa falsa dulzura que escondía una ambición cruel, habían intentado arrebatarme no solo la casa donde vivía, sino también mi dignidad y mi lugar en el mundo. Pero yo había aprendido a callar, a resistir en silencio, acumulando pruebas, buscando aliados y construyendo un plan que ahora estaba a punto de ejecutarse. Cuando ellos llegaron aquella tarde, esperaban encontrar a la mujer débil y sumisa que habían menospreciado. En cambio, se encontraron con una Roselva diferente, firme, segura y dispuesta a pelear no con gritos ni lágrimas, sino con hechos y documentos que no podían negar. Saqué cada papel cuidadosamente organizado, mostrando las escrituras, los recibos, las actas notariales y las pruebas de sus intentos de manipulación financiera. Sus rostros pasaron de la arrogancia a la sorpresa y luego a la rabia contenida. No tenían palabras para rebatir lo que estaba ante sus ojos. Tania intentó interrumpir con comentarios sarcásticos, tratando de desviar la atención, pero no cedí ni un centímetro. Le devolví cada ataque con la tranquilidad de quien sabe que tiene la verdad de su lado. Ulises, por su parte, comenzó a sudar bajo la presión. Sus dedos temblaban mientras sostenía un vaso que ya no recordaba haber llenado. La presencia de Camila, mi nieta mayor, fue un pilar de fuerza silenciosa. Su mirada llena de orgullo me recordó que no estaba sola, que la justicia que buscaba no era solo para mí, sino para todas las mujeres que habían sufrido en silencio, como yo. Las horas siguientes se convirtieron en un duelo silencioso. Ulises intentó usar el chantaje emocional, recordando viejos favores y la supuesta obligación que teníamos los hijos hacia los padres. Pero respondí con una voz firme y sin rastro de miedo. El respeto no se compra con amenazas ni se impone con manipulaciones. Aquí están los hechos, y estos hablan más alto que tus palabras. En ese momento supe que el poder había cambiado de manos, que la mujer que ellos pensaban frágil ahora era un muro impenetrable. La noche cayó y con ella, la tensión en la casa se volvió casi palpable. Ulises y Tania se retiraron con una mezcla de derrota y resentimiento, mientras yo me quedaba en silencio, escuchando el eco de mis propios latidos. Sentí que había ganado una batalla crucial, pero también entendí que la guerra por mi dignidad apenas comenzaba. Al día siguiente, la noticia de mi firmeza comenzó a circular entre familiares y vecinos. Recibí mensajes de apoyo que nunca imaginé, de mujeres que habían vivido historias similares y que ahora encontraban en mi lucha una voz para sus propias heridas. Pero también hubo miradas esquivas y susurros incómodos, recordatorios de que el camino hacia la justicia es solitario y a veces doloroso. En medio de ese torbellino emocional, encontré refugio en la rutina que había empezado a reconstruir, con esfuerzo. Las clases de pintura con Marta, las caminatas por el parque con Camila, las tardes de lectura en el jardín, se convirtieron en actos de resistencia y renacimiento. Cada pincelada, cada paso, cada página leída era una afirmación silenciosa de que mi vida tenía valor más allá de los muros y las voces que intentaron hacerme desaparecer. El poder que recuperé no se limitó a la posesión de un inmueble, sino que se tradujo en la restauración de mi identidad y en la reconstrucción de un amor propio que durante años había estado dormido. Enfrentar a mis hijos no fue solo una victoria legal, sino una reafirmación de que merezco respeto, cariño y espacio para vivir con dignidad en esta etapa de mi vida. Al cerrar la puerta tras ellos aquella tarde,
Sentí que había escrito un capítulo definitivo en mi historia. No necesitaba su aprobación ni su compañía para sentirme completa y libre. Por primera vez en décadas, respiré con la tranquilidad de quien sabe que su lugar está donde siempre debió estar y que la verdadera fuerza reside en la serenidad y la justicia silenciosa que se construye con paciencia y valentía. El día amaneció distinto, como si el aire mismo hubiera cambiado, denso y cargado de una calma que parecía anunciar el fin de una tormenta largamente esperada. Me desperté con el sabor amargo de las últimas semanas todavía en la garganta, pero también con una serenidad profunda que me hizo saber que nada sería igual de ahora en adelante. La casa que durante tanto tiempo fue escenario de batallas silenciosas, de miradas esquivas y palabras hirientes, ahora era el refugio de una mujer que se había reencontrado a sí misma. Mientras preparaba el café, sentí el aroma intenso y familiar que me acompañaba desde joven, ese que me recordaba a mis días trabajando en la pequeña cafetería que abrí con tanto esfuerzo tras la muerte de mi esposo. Me detuve un instante a contemplar la cocina, el lugar donde tantas veces había recibido a mis hijos y nietos, entre risas y discusiones, con la esperanza de que algún día todo volvería a ser como antes. Pero ahora sabía que ese antes no existía más y que el futuro debía escribirse con nuevas reglas, con un respeto ganado y no regalado. Camila apareció en la puerta, con esa sonrisa cálida que iluminaba la habitación. No era solo mi nieta, sino la luz que había mantenido viva mi esperanza en los momentos más oscuros. Me abrazó sin decir palabra, y sentí que en ese gesto se escondía la complicidad y el amor que nadie más quiso reconocer. Juntas, compartimos un desayuno silencioso, una pausa en medio del torbellino emocional que había sido mi vida reciente. El teléfono sonó varias veces durante la mañana. Reconocí las voces nerviosas de Ulises y Tania, intentando negociar, implorando un espacio para reconciliación que ya no estaba dispuesto a otorgarles. Les respondí con la calma de quien ha encontrado su fuerza interior, explicándoles que las heridas no se curan con promesas vacías ni con manipulaciones. La dignidad no se negocia, y menos con aquellos que durante años me trataron como si fuera un estorbo. En el jardín, los rayos del sol atravesaban las hojas de los árboles, dibujando sombras que parecían danzar al ritmo de mis pensamientos. Sentí que la naturaleza misma me ofrecía su abrazo silencioso, un recordatorio de que la vida sigue, que cada ciclo trae la oportunidad de renacer y que no estaba sola en este camino. Recordé entonces las palabras de Marta, mi amiga fiel, que siempre me había alentado a buscar mi independencia, a no permitir que nadie definiera mi valor. Decidí retomar las clases de pintura, una pasión que había abandonado por años debido a las responsabilidades familiares y el desgaste emocional. Cada trazo en el lienzo era una declaración de libertad, un acto de amor propio que me ayudaba a reconstruir la mujer que el tiempo y las circunstancias intentaron borrar. En esas horas frente al caballete, sentí que mi alma volvía a respirar, que el peso que llevaba se hacía más liviano y que la esperanza florecía con cada color. La relación con Camila se fortaleció día a día. Ella se convirtió en mi confidente y compañera, un puente entre generaciones que me ofrecía una nueva perspectiva sobre la vida y el amor. Juntas visitamos lugares que siempre quise conocer, charlamos sobre sueños y miedos, y construimos recuerdos que ningún conflicto familiar podría destruir. En ella veía reflejado el futuro que siempre quise, para mí y para mi familia. Un futuro donde el respeto y el cariño fueran la base. Los intentos de Ulises y Tania por desacreditarme se volvieron cada vez más desesperados, pero ya no me afectaban como antes. Había aprendido a protegerme, a poner límites claros y a no permitir que su toxicidad infiltrara mi espacio sagrado. Con la ayuda de un abogado que entendía mi causa, aseguré mis derechos sobre la casa y otros bienes, garantizando que nadie
pudiera arrebatarme lo que era mío por derecho y por justicia. Una tarde, mientras organizaba fotografías antiguas, encontré una carta escrita por mi esposo antes de morir. Sus palabras, llenas de amor y esperanza, me llenaron de una fuerza inesperada. Recordé que la vida es un ciclo de pérdidas y encuentros, y que mi historia no terminaba con el abandono de mis hijos, sino que tenía la posibilidad de un renacer pleno, en paz y con dignidad. Consciente de que el camino hacia la sanación no sería fácil ni rápido, decidí dedicar parte de mi tiempo a ayudar a otras mujeres que, como yo, habían sido víctimas de abandono y desdén en su vejez. Participé en grupos de apoyo, compartí mi historia y escuché las de ellas, encontrando en ese intercambio un sentido profundo de comunidad y resistencia. Juntas construimos un espacio donde la voz de la mujer mayor se alzaba con fuerza y se reivindicaba con orgullo. El vínculo con mi nieto menor, Tomás, aunque más distante, comenzó a acercarse lentamente. En pequeñas visitas y charlas breves, pude sembrar semillas de afecto y respeto que esperaban crecer con el tiempo. Sabía que el amor verdadero no siempre llega de inmediato, pero también entendía que la paciencia y la constancia son parte de la batalla por recuperar lo perdido. Llegó el día en que Ulises y Tania, finalmente derrotados en sus intentos, se retiraron de mi vida, dejando atrás no solo la casa, sino también la esperanza vana de controlar lo que nunca debieron tocar. La calma volvió a reinar en mi hogar, y con ella, una paz que me permitió mirar hacia el futuro sin miedo ni rencores. La última escena me encuentra en el jardín, sentada en mi sillón favorito, con una taza de café humeante entre las manos y el sol poniéndose lentamente en el horizonte. Respiro profundamente, sintiendo que por primera vez en décadas soy libre. Libre de ataduras, de imposiciones y de dolores que no me pertenecen. Mi vida, con sus cicatrices y victorias, es mía para vivirla plenamente, con la dignidad intacta y el corazón abierto a nuevas posibilidades.